Ahora con mucha alegría recibimos a nuestra querida y admiradísima Marcia Collazo. Con ella estamos fundando Montevideo. Buen día y bienvenida, Marcia. Hola, ¿cómo estás, Ale? Me hace gracia porque del mismo modo que Montevideo tuvo ese famoso proceso fundacional que le llevó mucho tiempo, a nosotros nos pasa lo mismo. Sí, claro. Y bueno, mira, me quedé un poquito callada porque estaba diciendo ahora, me dije para mí misma ahora, ¿qué tal si les leo, no sé, media canilla de mi novela Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas, ¿no? Sí. Pará, te voy a contar una cosa muy, muy privada de mi casa, y es que justo ayer ahí estaba, no sé qué, buscando qué cosa de la biblioteca. Ah, sí, devolviendo un libro por el taller literario que coordino cada miércoles, entonces estaba reacomodando algunas cosas, y ahí entre los libros descubrí que tengo un pequeño busto de José Artigas. ¿No? El famoso, la reproducción esa famosa que encontramos Yo lo vi una vez que hiciste un Zoom desde tu casa. Ahí está, bueno, ese mismo. Entonces yo dije, qué atrás que está, pobre Artigas, pensé, ¿no? Y lo voy a colocar, y cuando lo muevo, veo el lomo del libro, Marcia Collazo, ¿no? Y yo dije, acá está ideal que esté con ella. Ah, Y qué justo vos bueno. me hablas de tu libro, justamente. Qué increíble esto que acaba de pasar. Increíble, increíble realmente. Bueno, pero mirá, abro así. Viste, como decían las abuelas, que antes la gente había otra abundancia y la gente cortaba la carne donde caía el cuchillo, ¿viste? Bueno, entonces, donde cayó el cuchillo abrí el libro. Y justamente, mirá, fue providencial, porque yo hoy te quería por lo menos mencionar la existencia de las dos abuelas de Artigas, porque es muy importante, porque fueron de las primeras pobladoras. Primero llegó una, la abuela paterna, llegó con ese famoso clan Carrasco del que hablamos el otro día. Ella era justamente la esposa de uno de esos españoles llegados con Bruno Mauricio de Zavala. Y ese español era Juan Antonio Artigas. Y bueno, y por esas cosas, como el pobre Zavala no consiguió prácticamente a nadie que quisiera venir a poblar, porque esa es la realidad, al final, yo creo que un poco de alguna manera, Juan Antonio Artigas decidió hacerle el favor de irse a poblar Ajá. y se apalabró con su cuñado, Sebastián Carrasco. Las mujeres hicieron lo propio. Bueno, las mujeres decidieron al final, fueron las que decidieron al final la cosa, como siempre pasa, y dijeron, vamos, 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 está bien, estamos de acuerdo. Las tres hermanas aprontaron sus petates, agarraron a sus hijos, tuvieron la suerte de poder llevar a alguna suegra y alguna tía para que las ayudaran. Y allá marcharon aquellos aguerridos 34 personas, ¿viste? Hoy en día, en un ómnibus, ¿cuántas entran, no? En un solo ómnibus de la ciudad. Bueno, eran 34 en total. La abuela materna, María Rodríguez Camejo, llega un poco después. Llega con el primer contingente de pobladores canarios, que dicho sea de paso, quiero recordarle a la audiencia que las Islas Canarias son muy importantes, porque a veces creemos erróneamente que son menores. No, son muy importantes porque están en un enclave estratégico. Fíjate que todos los navegantes que salieron a descubrir esas nuevas tierras que ni siquiera sabían que existían, estoy hablando de los portugueses y de Cristóbal Colón, tenían que hacer una parada obligatoria en las Canarias. Sí, serán importantes. Igual la gente siempre vivió muy mal en esas islas. Esta mujer no fue la excepción. Había ricos, por supuesto, como todo, que se dedicaban al comercio y a la navegación de cabotaje, pero en fin. Y entonces yo voy a hablar de ella. Y en realidad, bueno, voy a leer y listo, no voy a explicar mucho más. Dale. Ciudad de San Felipe y Santiago, 1771, una canaria de manos coloradas. Y una cita de Francisco Bauzá: no se movía un hombre por las vecindades del Santa Lucía sin que el cabildo y el jefe militar lo supieran en el acto. Si este movimiento era precursor de alguna correría de los portugueses o de algún asalto de los charrúas, entonces se convocaba la milicia, repartíase todo el servicio activo y no había descanso.
Y sabes una cosa, Ale, a vos te habría tocado la milicia si hubieras vivido en esa época, porque la milicia era la población urbana. Tengo Claro, pie, tengo pie plano, no no zafaba. sé. Yo tengo mis serias dudas de que te disculparan. Yo también. Un poco le pasó eso, ¿verdad? A Martín Artigas, el padre de Artigas. La noche anterior casi habían echado abajo la puerta de calle de tanto como golpeaban. Eso debió haber sido poco antes del primer canto del gallo, porque tenía la cabeza perdida aún entre un rumor de piedras que caían y el fastidio como recién atracado en la garganta. La puerta de madera maciza, casi tan sólida como la del fuerte, y hecha para resistir los vientos de la bahía, que se desplomaban ahí nomás sobre los escalones de piedra de la entrada. Había temblado bajo los puños o las culatas de las armas, como si de un terremoto se tratara. Qué prepotencia la de aquella maldita comandancia. Ni una ocasión desperdiciaba para manosear más y mejor a todo el vecindario. Lo harían porque demasiado conocían el encono que ella les tenía, y eso que habían Artigas durmiendo tras los muros. Suspiró y se dijo que si no se levantó para echar los escobazos o a punta de trabuco, fue solamente por consideración a su yerno, y porque ya ella, doña María Rodríguez Camejo, no era la dueña de su propia casa. ¿Quién vive? Preguntó con voz medrosa el tío Jerónimo, pegando el ojo redondo a la cruz de hierro del ventanillo. La partida de Blas y Fuentes vive. Traemos recado urgente para el capitán Martín Artigas, contestó una voz ronca del otro lado, como si mordiera las palabras. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Me pregunta alguien, Beatriz, pregunta de qué libro estabas leyendo. Beatriz, Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas, que es mi primera novela. Muy bien. En realidad Perfecto. lo hice para darle vida a lo que fue, porque es muy difícil a veces imaginar lo que fue la vida de estos antepasados nuestros en la ciudad colonial, que además en aquellos tiempos ni ciudad era. Sí, le podíamos llamar una ciudad fuerte, pero sabíamos que era un poblado metido dentro de unas murallas bastante precarias, y además, como dice en ese pasaje que te leí, Ale, bastante en conflicto con la comandancia. Imagínate eso, ¿no? De que te tuvieran que llevar a vos en una milicia porque resulta que se sublevaron los indios minuanes. Ujú. La población se resistía, naturalmente. Este, pero bueno, ahí estaba esa puja, ¿verdad? Entre el militar de carrera, entre comillas, y él, bueno, el vecino que cuando llegaba sabía que le podía pasar eso, sabía que podía ser convocado eventualmente, pero bueno, la ciudad va creciendo, ¿verdad? Va prosperando muy lentamente. Hoy justamente estuve mirando en internet, porque sabés que las primeras casas que se levantaron en ese Montevideo, hubo dos que eran de piedra, sí, la primera fue de José Burgues, uno de los del clan Carrasco justamente, este, casado con Martina Artigas, pero la mayor parte de esas casas eran, en un principio, ni siquiera de terrón, ni siquiera de adobe, eran de cuero, eran Ujú. de las paredes de cuero y los techos sí eran de paja. Y hoy encontré, fíjate, una reconstrucción muy buena realizada en la Patria Gaucha, pero claro, son circulares las que yo vi. Las que yo he visto descritas en las crónicas no eran circulares, eran rectangulares. Y si bien no sabemos cuál fue la primera casa en la que vivieron los abuelos de Artigas, muy bien podemos suponer que hayan pernoctado por lo menos algunas noches en una de esas viviendas de cuero. Claro. Al fin de cuentas, la primera iglesia tenía paredes de cuero también. La primera iglesia. Ujú. Después pasó a tener paredes de adobe. Después, bueno, como se venía abajo, la gente empezó a ir al oficio en la iglesia de los jesuitas, que estaba ahí nomás, a la vueltita, hasta que se empezó a construir la iglesia matriz, que se terminó, se inauguró en el año 1805, por lo tanto, mucho después.
Pero no sé si querés que te cuente algo sobre lo que cuentan los testigos, porque los cronistas son esos, son testigos, Dale. ¿no? Y lo usamos como final antes de volver a invitar al curso que arranca ahora en septiembre. Bueno, entonces vamos a hablar de Pérez Castellano, el presbítero Pérez Castellano, que debió haber sido un hombre encantador, porque viste que cuando vos te asomás a determinados libros, ya el lenguaje, ya la manera de hablar, ya la tolerancia, el cariño con el que habla de cualquier cosa. Bueno, el presbítero, el párroco Pérez Castellano, fue el primero que sacó un manual sobre agricultura en nuestro país. A él le debemos. Y yo invito a la audiencia a que lea ese manual de agricultura de Pérez Castellano, porque como te digo, es encantador. Y te trae, es como si leyeras el Banco de Seguro, pero mucho más coloquial. Mm. Y él describe la vestimenta de las mujeres de esa época, del periodo colonial, y cuenta que usaban medias blancas o negras para ir a la iglesia, pero para pasear usaban medias de color. ¿A qué no la tenías a esta? De color, mirá. Sí, señor, usaban medias de colores, amarillas, rojas, verdes, azules. Además, dice Pérez Castellano, se peinan con moños altos, usan zapatos de tacones con hebillas de piedra o de plata o de oro. De piedra, de piedritas. Las más copetudas usan hebillas de plata o de oro. Y termina, nuestras mujeres visten regularmente con honestidad, es decir, sin descubrir los pechos y muchas veces ni aún la garganta. Digo muchas veces porque otras son de otro parecer. Ajá. Entonces, y ahí a renglón seguido y cierro, nos cuenta que las mujeres tomaban caña y fumaban cigarros. Y todas, de todas las clases sociales. Bien. Bueno, muy bien, mi querida. No quiero despedirte sin que nos recuerdes que ahora el miércoles 6 y el miércoles 13 se llevará a cabo el curso Artigas y la Liga Federal de los Pueblos Libres a partir de las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí, ese es un curso breve de 2 clases que la verdad está bueno para el que le interese porque es como un compendio de cosas que a veces te preguntás porque no las sabes muy bien o te las olvidaste. En este caso, ¿qué fue la Liga Federal de Artigas? Si tiene o no tiene alguna relación con lo que luego fue la Argentina, es decir, la Argentina actual, que es una federación, es una república federal. Entonces, si tiene o no tiene algún vínculo, si de alguna manera, bueno, se inspiraron en la Liga Federal de José Artigas, teniendo en cuenta que Buenos Aires siempre fue centralista, que Buenos Aires siempre odió toda idea de federación, pero que sin embargo la Constitución Argentina de 1853 termina adoptando este sistema. Claro. Segundo, la Liga Federal de José Artigas fue importantísima de todo punto de vista, por el volumen de las provincias que implicó, por el volumen de los seres humanos que poblaban esas provincias, por el volumen de los intercambios comerciales proyectados y verificados en la práctica, incluso por el primer TLC, Tratado de Libre Comercio que se suscribió en estas tierras, Ujú, que lo suscribe José Artigas con Inglaterra. ujú. Y entonces cuando se empiecen a asomar a lo que fue los objetivos de la Liga Federal y las pocas concreciones que tuvo, porque bueno, duró nada más que 2 años, parece mentira decirlo así, ¿no? 2 años. Sí, claro, hay quienes podrán decirme, no, pero se terminó en 1820, duró mucho más. Bien, pero el apogeo fue en 1815. Eh, ¿Eh? Y de ahí en adelante fue sostener un edificio que se venía cayendo por culpa de muchas fuerzas, de muchas, no de una sola, que venían de distintas direcciones, pero yo lo que quiero es asomarme de vuelta a ese legado porque ese legado está ahí, sigue, no entre nosotros tal vez, no entre los uruguayos tal vez, pero sigue palpitando en el Río de la Plata con mucha fuerza, al punto de que un cónsul norteamericano llegó a decir que esa Liga Federal de José Artigas podía haber llegado a convertirse en los Estados Unidos de América, ujú. pero del sur.
Así que bueno, los ¿Y qué invito a tienen que quienes hacer quieran. las personas interesadas en participar de este Artigas y la Liga Federal de los Pueblos Libres? Nada, solamente tienen que escribirme al WhatsApp. Entonces yo ahí les mando la información. Muy bien. El WhatsApp, quienes nos están viendo por el canal YouTube lo ven, y quienes nos están escuchando por la radio, se los digo, 098-819-306. 098-819-306. Se comunican a través de este WhatsApp. Las clases serán el miércoles 6 y el miércoles 13 de septiembre a las 7 de la tarde vía Zoom. Se entregan los materiales, las clases grabadas y además la constancia de haber realizado el curso Artigas y la Liga Federal de los Pueblos Libres. ¿Sí? Así es, Ale, lo has dicho impecable. Orígenes, significación, programa político, programa social, programa económico y diferencia con las Provincias Unidas. Todo eso. Además de el apogeo y, como señalaba recién, la crisis del año 20. ¿De acuerdo? De acuerdo. Te mando un beso grande y cariñoso, querida Marcia. Bueno, saludos para ti y para toda la audiencia.